a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy abordaremos el tema de osteoartritis, su diagnóstico y tratamiento, y para tal efecto me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Nayeli Manríquez Campos. Bienvenida, doctora. Gracias. Un gusto. Pues bien, les comento rápidamente. La doctora Manríquez está adscrita al servicio de ortopedia y traumatología de este hospital. Ella es especialista en ortopedia y traumatología, cuenta con la alta especialidad en cirugía articular. Es médica adjunta del curso de alta especialidad de cirugía articular, profesora de posgrado en la especialidad de ortopedia y de pregrado de la asignatura igualmente ortopedia. Así es que, pues bueno, una gran oportunidad contar con usted. Gracias. Lo agradecemos y pues les invitamos a que hagan llegar sus preguntas, comentarios, para que al final la doctora pueda responder. Pues de esta manera la dejamos en una sola palabra. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Denominamos esto como osteoartrosis, diagnóstico y tratamiento. Pero realmente, ¿qué es la osteoartrosis? Mucho hemos hablado de ello. Antes creíamos que era una simple enfermedad que se daba por el desgaste, por la sobrecarga crónica o bien una biomecánica afectada, y que era algo exclusivo de una edad avanzada, y esta se caracterizaba principalmente por inflamación, rigidez y pérdida de la movilidad, específicamente de las articulaciones. Pero en realidad, ¿qué es la osteoartrosis? Esta pues realmente va a tener un impacto muy importante en la actualidad. Para 2019 se calculaba que en el mundo había una incidencia de alrededor de 528 millones de personas con este padecimiento. Esto representa un aumento del 113% desde 1990. De estas personas que padecen esta enfermedad, alrededor del 73% van a ser personas mayores de 55 años y más frecuentemente se va a ver afectado el sexo femenino en un 60%. La prevalencia de la presentación de esta patología va a ser mayor en la rodilla, con una prevalencia de 365 millones, seguida de cerca por la patología en la mano y en la cadera. De estas personas diagnosticadas con osteoartrosis, alrededor de 344 millones van a presentar niveles de gravedad de entre moderado a severo, y pues bueno, va a impactar directamente en el envejecimiento y sobre todo en aquellos pacientes en los cuales vemos presencia de obesidad o bien con un antecedente traumático. Pero en sí, ¿qué es la presentación de la osteoartrosis en México? Pues vamos a ver que en México también hay un aumento en la prevalencia. Aquí vamos a tener una prevalencia del 10.5%, también igualándose la frecuencia de presentación en mujeres en un 11.7%, y dentro de la República vamos a ver también una variación en la distribución de la frecuencia, siendo más frecuente en el estado de Chihuahua en un 20.5%, seguido por Nuevo León con un 16.3%, después por la Ciudad de México en un 12.8%, después sigue Yucatán con un 6.7% y finalmente Sinaloa con un 2.5%. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir a la osteoartrosis? La Sociedad Internacional de la Investigación en Osteoartrosis, o ARSI por sus siglas en inglés, la define como aquel trastorno que afecta las articulaciones móviles caracterizado por un estrés celular y degradación de la matriz extracelular, que se inicia por una micro y macro lesión a nivel del cartílago, que esto va a activar una respuesta de mala adaptación para la reparación, incluyendo las vías proinflamatorias y de la inmunidad innata. Entonces no es exclusivo de la articulación, sino que hay efectos sistémicos que la pueden agravar. Para esto tenemos que entender cómo ocurre la patología aquí. A nivel de la articulación, que son los extremos precisamente de los huesos, y principalmente en las articulaciones sinoviales,
vamos a tener este cartílago articular o cartílago hialino, que es un tejido altamente especializado, el cual se va a encargar de distribuir las solicitaciones o fuerzas que actúan en la articulación. ¿Qué quiere decir? Él se va a encargar de que disminuya la compresión, la tensión y la fricción de la articulación, y esto va a ser dado debido a que él tiene un coeficiente bajo de fricción. Al ser un tejido altamente especializado, va a ser un tejido que es avascular, no tiene una arteria que lo nutra y tampoco está inervado. La nutrición del cartílago se da principalmente a través de un proceso de difusión por las moléculas que se localizan en el líquido sinovial y que entran al cartílago durante la carga, o sea, durante esfuerzos de compresión, y también se nutre del hueso subcondral que se encuentra subyacente a él. El cartílago articular tiene un tipo celular especial, que es el condrocito, que es la célula madura, y una matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a estar compuesta principalmente por una red de colágeno de tipo 2, macroaggregados que se llaman proteoglicanos, que son hidrófilos y se encuentran sulfatados, además de proteínas no colagénicas, que son el ácido hialurónico, y también va a tener un alto contenido de agua, alrededor de un 78-80%. La estabilidad de este tejido precisamente se va a dar por las glucoproteínas y los proteoglicanos, y todas estas características le van a conferir un pH tendiendo a la acidez. Dentro de este entramado de la matriz extracelular va a tener unos mecanorreceptores que se llaman integrinas, que ellos también participan en los procesos de difusión y de mantenimiento de la homeostasia dentro del tejido. A este conjunto de condrocitos con matriz extracelular le denominamos condrona, que es la unidad anatomofuncional precisamente del cartílago articular. Además de estos elementos que ya les mencioné, el cartílago articular también tiene otros componentes, no son exclusivos los que acabo de mencionar. También va a tener un contenido de colágeno tipo 5, 6, 9, 10 y 11, además de condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, glicanon, decorina, fibromodulina, el hialuronato, y va a tener también moléculas de adhesión, lo que le da también sus características de inmunogenicidad, que son las calpactinas, la fibronectina, laminina, integrinas, catepsinas, serinas de proteasa, metaloproteasas y alfa-2 macroglobulinas. Ahora bien, hablábamos también del líquido sinovial, que es el principal elemento de nutrición para el cartílago. Este líquido sinovial es un fluido viscoso que se forma de un ultrafiltrado del plasma, que va a tener un alto contenido de hialuronatos. En las articulaciones grandes, específicamente en la rodilla, va a estar en una cantidad aproximada de 2 a 3.5 mililitros. El líquido sinovial tiene propiedades lubrificantes, metabólicas y regulatorias, y tiene características de un líquido o un fluido no newtoniano, lo cual da características de pseudoplasticidad. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un esfuerzo de compresión dentro de la articulación, él se va a comportar como un elemento denso para amortiguar el impacto, y al contrario, cuando hay un movimiento lento, él se va a comportar como un fluido para que haya una disminución en la fricción y el movimiento sea más fácil. Además de esto, pues también va a tener proteínas, azúcares, va a tener células, moléculas que participan en la lubricación, citocinas, así como otros elementos que van a participar en los procesos inflamatorios y limitantes de la inflamación. Entonces, ¿qué particularidad tiene el condrocito? El condrocito va a tener una baja actividad metabólica, aunque se ha encontrado que durante el inicio del desarrollo tiene una actividad alta y va a tener una máxima actividad metabólica. Conforme va avanzando, al llegar a la adultez, esta actividad va a ir decayendo y van a disminuir las mitosis a nivel de los condrocitos. Sin embargo, van a continuar sus actividades de degradación y de síntesis de macromoléculas. El condrocito va a responder a diferentes estímulos, actuando como mediadores solubles, así como agentes farmacológicos y componentes de matriz. Estos cambios que se dan dentro de la articulación también van a alterar la presión hidrostática dentro de la articulación,
y pueden originar modificaciones en el proceso de nutrición del condrocito, que lo veremos un poco más adelante. Como ya sabemos, pues el condrocito se nutre a través de la difusión y del hueso subcondral, y él va a absorber todas aquellas moléculas que tengan una composición y peso específico. Aquí se habla de hasta 20 kilodaltons de masa molecular, y además aquellos que tengan una cierta electronegatividad. Al ser una célula que tiene una baja tasa metabólica, pues su requerimiento de oxígeno es menor e incluso va a tener un metabolismo anaerobio. Entonces, la síntesis o el equilibrio de este cartílago lo que va a hacer es que va a tener un estímulo a través de factores de crecimiento que a través del sulfato de glucosamina va a generar colágenos y proteoglicanos, los cuales también se van a ver favorecidos por la presencia de citocinas. Cuando tenemos un desequilibrio en esta formulación, digámoslo, vamos a ver formación de radicales superóxidos como la fosfolipasa A2, y vamos a tener un cambio de un anabolismo a un catabolismo. Entonces esto va a originar que progresivamente se vaya degradando nuestro cartílago articular. De estos elementos importantes dentro del líquido sinovial, pues tenemos al ácido hialurónico. Este es importante para después poder entender la fase del tratamiento. El ácido hialurónico nativo es una cadena de polisacáridos que son disacáridos de la N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico, el cual se encuentra en los sinoviocitos tipo B. Tiene un peso molecular de 5 millones de daltons y se encuentra en una concentración aproximada de 2.5 a 4 miligramos por mililitro. Y otros elementos que también participan en la homeostasia dentro del tejido articular, pues son los antioxidantes. De estos vamos a tener dos variedades, tanto endógenos como exógenos. Entonces, endógenos vamos a tener la superóxido dismutasa, las catalasas, la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, uratos y las ubiquinonas, que aquí se encuentra el coenzima Q. Y en los exógenos, pues son todas las sustancias que provienen del exterior y que van a participar en la neutralización de los radicales libres y neutralizando a los ya formados. Aquí vamos a tener pues a las vitaminas A, C y E, a pigmentos vegetales como los carotenoides, el beta-caroteno, el licopeno y los flavonoides, a aminoácidos sulfurados como la cisteína y la metionina, y algunos minerales como el zinc, el cobre, el selenio y el magnesio. Entonces, todos estos elementos son importantes para mantener un adecuado equilibrio en la homeostasia del metabolismo del cartílago. Sin embargo, ¿qué hay o qué ocurre para que yo sea una persona que tenga un riesgo elevado de padecer osteoartrosis? Bueno, esto lo vamos a dividir en factores de riesgo generales y factores de riesgo locales. Dentro de los factores de riesgo generales, pues hemos visto que estos los vamos a dividir en no modificables y modificables, y aquí vamos a ver una mayor incidencia en personas adultas, sobre todo en aquellos mayores de 55 años. Aquí este se encuentra relacionado por la combinación de los cambios que tiene el tejido de adaptarse a la respuesta del trauma, quiere decir que al tener un proceso de senescencia, la respuesta no va a ser tan apropiada como lo era con anterioridad. El sexo, pues ya vimos que hay una mayor frecuencia en el sexo femenino. Sin embargo, en la actualidad se están estudiando estas vías de protección de los estrógenos, que todavía no se encuentra completamente dilucidado. Y lo otro, tenemos un factor genético. Se ha ubicado que hay un porcentaje de alrededor de 40 a 65% de carga genética que participa en el riesgo de poder padecer una osteoartrosis o de desarrollar la enfermedad. Dentro de los factores modificables, pues tenemos a la obesidad, que esta duplica el riesgo de padecer la osteoartrosis. Alrededor de un 60.5% entre las personas obesas llegan a padecer la enfermedad y alrededor de un 45% en las personas que tienen sobrepeso. Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, tiene dos vías lesivas. Una es una vía lesiva mecánica en el cual el sobrepeso va a incrementar el esfuerzo de 3 a 6 veces dentro de la articulación, lo cual va a provocar que haya una mayor fricción dentro de la articulación, y esto directamente impacta en el cartílago.
La segunda es una vía proinflamatoria a través de la leptina y otras adipocinas, las cuales participan en un proceso proinflamatorio generalizado en el sistema, y esto hace que haya una perpetuidad en la presencia de radicales libres dentro de la articulación. También vamos a tener enfermedades sistémicas que comparten esta vía proinflamatoria, como son la diabetes mellitus, el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo. Podemos tener otras enfermedades que sean exclusivamente que afectan a la articulación, como puede ser la gota, artropatías por depósito de hidroxiapatita, o bien enfermedades que sean exclusivamente inflamatorias, como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, espondiloartropatías, o incluso aquellos procesos que son procesos sépticos, como las artritis sépticas. También tenemos factores hormonales, como ya lo mencioné, a través del hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Y también se ha hablado de un factor en cuanto a la debilidad muscular. Esto va más de la mano en qué tan sedentaria era la persona antes de desarrollar el padecimiento, que relacionado a qué tanto se mueve cuando ya presenta la lesión. Y el otro es el factor ocupacional. Se ha visto que hay una mayor incidencia en personas que realizan trabajos que implican hacer actividades de carga, sobre todo en aquellas personas que se dedican a la construcción, a la agricultura o al campo, o personas que trabajan en el transporte. Y otro factor que tenemos es el deporte. Los deportes que son de contacto, o bien deportes repetitivos en los cuales nosotros agregamos una carga excesiva o están mal realizados, pues van a provocar indudablemente una lesión, la cual tal vez en el momento no pueda repercutir, pero a largo plazo va a causar una lesión en el cartílago, la cual puede llevar a una degeneración del mismo. Dentro de los factores de riesgo locales, pues vamos a ver todos aquellos que tienen que ver con la congruencia de la articulación. Dentro de estos pues están los defectos en la alineación articular, que pueden ser deformidades en varo o valgo. En cuanto a la morfología ósea, que esto va qué tan geométrica está la articulación, aquí lo podríamos ejemplificar con pacientes que padezcan displasia de la cadera, y en aquellos que hayan tenido un traumatismo, el cual está caracterizado por una fractura que ya ocasionó un daño en el cartílago articular, o bien que tenga una actividad física que implique una carga cíclica repetitiva perjudicial para el cartílago. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la osteoartrosis? Pues vamos a tener primero que va a haber una pequeña fractura en la estructura cartilaginosa, ya sea por una carga cíclica o por una degeneración ligamentaria o una lesión meniscal. Y esto va a llevar a que haya una hipertrofia en la cápsula articular y una hipertrofia en la sinovial, lo cual va a generar una sinovitis. Esto va a provocar que haya una respuesta proliferativa transitoria a nivel del condrocito, que pasa a estar inactivo a estar muy activo, y va a empezar a formar condrocitos que van a tener un fenotipo hipertrófico, y ellos, en lugar de secretar colágeno, de participar en el proceso de mantener esta matriz extracelular sana, pues va a empezar a producir colágeno tipo 10, fosfatasa alcalina y metaloproteinasas de la matriz, de los cuales la metaloproteinasa 13, en lugar de participar en un proceso de equilibrio entre la producción y la degradación, va a empezar a degradar progresivamente el colágeno tipo 2, y van a empezarse a formar especies reactivas de óxido nítrico. Todo esto va a estar mediado a través de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y va a haber una inhibición en la señalización en los factores del crecimiento, sobre todo en el tipo beta. Esto va a aumentar el contenido de óxido nítrico dentro de la articulación. Normalmente hay mecanismos que se encargan de protegerse de este óxido nítrico. Sin embargo, al haber una alteración en este equilibrio, pues empieza a haber una degradación de la membrana, va a haber una afección a nivel de los ácidos nucleicos, los proteoglicanos y los colágenos, lo cual va a llevar a una pérdida de la matriz del cartílago articular.
Aquí van a participar también unos factores que se llaman agrecanasas, que es una proteasa extracelular que se conocen como ADMTS. Estas van a ser las más importantes dentro del proceso de destrucción, sobre todo la de tipo 4 y la tipo 5. Entonces, en el momento en el que el colágeno se empieza a degradar, aquí ya no hay una capacidad de revertir el daño, ¿okay? Ya está el daño establecido. Entonces, en resumen, pues vamos a tener que hay esta formación de radicales libres que lleva al daño celular, y esta es la base molecular de un mecanismo patogénico que es único, sencillo y universal, que comparten muchas otras enfermedades como son la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, la fibrosis pulmonar, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, la aterosclerosis y el propio envejecimiento. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar la osteoartrosis? El síntoma principal de esta afección es el dolor. El dolor lo podemos diferenciar en dos. Puede ser que sea un dolor constante que se encuentra de fondo, que no tiene una intensidad tan severa, y aquel que es intermitente, o sea, aparece de repente, pero es sumamente intenso. Normalmente osteoartrosis tiene la característica que el dolor es lento, insidioso y es progresivo. En etapas tempranas se puede asociar a la actividad específica. Puede ser que el paciente diga que tiene dolor después de subir o bajar escaleras o después de caminar una distancia prolongada. Normalmente en la osteoartrosis el dolor va a aumentar durante el día y va a disminuir con el reposo. Y hay que notar también que puede haber aquellos casos en los que el dolor no concuerde con los hallazgos físicos y radiológicos. Y esto tiene mucho que ver con la experiencia previa que tenga el paciente con el dolor, cuánto sea su umbral del dolor, a la expectativa que tenga el paciente con el tratamiento, a factores psicológicos y también al ambiente sociocultural en el cual se localice. Entonces, otros datos que podemos encontrar aparte de dolor, pues un aumento de volumen, el bloqueo de la articulación, este clásico que sienten que tienen que destrabar la articulación para poder hacer el movimiento, el rechinido, puede haber esta crepitación, la clásica rodilla crujiente, puede también haber esta sensación de calambres o sensación de que la rodilla se va a salir o se va a acomodar y después de eso ya pueden hacer sus actividades normales. Y se puede presentar la rigidez matutina. Normalmente esta mejora después de en los primeros 30 minutos, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias que tienen una duración más prolongada. Tenemos también, de acuerdo al consenso realizado para el diagnóstico y manejo de la osteoartrosis en el 2020, se hicieron estas guías precisamente para poder clasificar la enfermedad y poder diagnosticarla y diferenciarla de otras patologías que pudieran llegar a cursar con la misma sintomatología. Esto lo divide en tres: un diagnóstico clínico y radiológico y un diagnóstico clínico y de laboratorio, justamente para que nosotros podamos abarcar las patologías más comúnmente asociadas a inflamación articular. En el clínico, pues vamos a ver que va a haber dolor en la rodilla, que es el síntoma cardinal, y al menos alguna de las tres siguientes características, que sea mayor de 50 años, que tenga rigidez matutina, menor de 30 minutos, crepitación y sensibilidad ósea, sobre todo en el margen de la articulación, engrosamiento alrededor de la articulación, en este caso de la rodilla, y que cuando nosotros la palpemos, que no haya un aumento en la temperatura local. Este va a tener una sensibilidad de un 95% para el diagnóstico y una especificidad del 69%. En el clínico radiológico, pues igual vamos a tener dolor en la rodilla más un estudio radiológico en el cual se observen osteofitos y que el paciente reúna uno de los tres criterios diferentes, que son una edad mayor de 50 años, la rigidez que sea menor de 30 minutos y que presente crepitación. Y después tenemos el clínico de laboratorio, y aquí pues vamos a ver que igual se va a caracterizar por dolor, y aquí debe tener al menos 5 de estas características, que son una edad mayor de 50 años, una rigidez menor de 30 minutos, crepitación, ensanchamiento óseo, que no haya aumento de la temperatura local en la articulación,
una velocidad de cementación globular de 40 milímetros por hora, un factor reumatoideo con una titulación menor de 1/40 y que pueda haber signos de osteoartrosis en las punciones a nivel articular y en la extracción del líquido sinovial. Para ambos vemos que tiene en el clínico radiológico una sensibilidad del 91% y una especificidad del 86%, y en el clínico y laboratorio vamos a ver una especificidad del 92% y una especificidad del 75%. Por lo cual esto pues nada más nos ayuda precisamente dentro del área de la rodilla a que nosotros podamos diferenciarlo de otras enfermedades u otras patologías inflamatorias. Esto mismo se puede aplicar para la osteoartrosis cuando se desarrolla en la cadera, que se denomina coxartrosis, que igual se tiene que hacer esta valoración clínica, radiológica y de laboratorio. Y tenemos otro también realizado para la osteoartrosis que se presenta en las manos. ¿Okay? Aquí lo que vamos a ver pues es que presente, además del dolor y la rigidez, que tenga 3 o 4 de los signos siguientes, que son reacción hipertrófica a nivel de los dedos, sobre todo en las articulaciones proximales y distales en los dedos 2 a 5. Ok, entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando realicemos la exploración física? Las articulaciones más afectadas dentro del organismo están en primer lugar la rodilla, seguido de la cadera. Aquí vemos que son articulaciones grandes. Posteriormente tenemos a la mano, seguido de la columna, codo, muñeca, hombro y tobillo. Entonces aquí tenemos que seguir precisamente todo nuestro protocolo de exploración física. Desde la inspección hay que ver cómo camina ese paciente. Podemos encontrar alteraciones en la marcha o bien que el padecimiento ya lleve el uso de apoyos externos, ya sea bastón, andadera o muletas, que el paciente tenga actitud antálgica en el caso de que haya dolor en las extremidades superiores. Podemos observar también aumentos de volumen o bien deformidad en los estadios más avanzados. Hay que ver la arcometría de la articulación, sobre todo si ya hay una limitación en los arcos de movilidad de forma activa y posteriormente pasiva, y sobre todo si hay dolor a la movilización pasiva en los casos en los cuales ya veamos limitada esta arcometría. De igual forma, cuando nosotros estamos palpando la articulación, pues nos podemos dar cuenta de si hay una efusión articular, que se puede deber a un proceso inflamatorio agudo, encontrando este dato del signo del témpano en la rodilla, por ejemplo, o bien que haya dolor en la línea articular, o específicamente a nivel de las manos que tengamos esta presencia de los nódulos de Everden y Bouchard a nivel de las articulaciones proximales y distales en los dedos. También podemos encontrar la formación de quistes, sobre todo en el área de la rodilla podemos encontrar quistes a nivel de la pesa serina o bien el desarrollo de quistes en la región poplitea, que se denominan quistes de Baker. Dentro de esto pues vamos a tener en la rodilla, para ejemplificar, pues aquellas maniobras especiales que nos dicen que hay un aumento en la fricción de la articulación y vamos a encontrar crépito, por ejemplo en las maniobras del cepillo, de escape y el Waldron. Tenemos también o podemos echar mano de estas escalas funcionales que nos ayudan a ver qué tan afectada está la calidad de vida de nuestro paciente. Aquí utilizamos la escala de Womack, que precisamente va a dar una calificación de 0 a 4 en cuanto a las características que tenga el dolor, la rigidez, la función física. Esto se suma y da una puntuación mayor, que quiere decir que hay una mayor afección en las actividades normales de ese paciente. Y también tenemos el cuestionario de DASH, que nos ayuda a investigar el proceso de la osteoartrosis a nivel de las extremidades superiores. ¿Cómo vamos a continuar el estudio de este paciente? Pues con un estudio radiográfico. Vamos a empezar desde lo más básico, y estas son radiografías anteriores, anteroposteriores y laterales con carga. ¿Qué quiere decir? El paciente va a estar de pie y de preferencia sin calzado. Y una vez que nosotros obtengamos estas proyecciones, vamos a aplicar esta escala de Kellgren y Lawrence, el cual lo gradifica en 4 estadios empezando desde el 0. En el grado 0 vamos a observar que se ve una conservación del espacio articular sin presencia de esclerosis subcondral o presencia de osteofitos. Conforme empieza a avanzar esta escala, vamos a observar que hay una discreta disminución en el espacio articular y probablemente se puedan formar
estas pequeñas excrescencias en las periferias de la articulación. En el grado 2 vamos a encontrar ya una disminución en el espacio articular y podemos observar la presencia de osteofitos marginales. En el grado 3 ya vamos a ver una franca disminución en el espacio articular con una presencia de esclerosis subcondral, formación de osteofitos marginales en la articulación, y aquí podemos empezar a ver datos de deformidad a nivel articular. Y finalmente en el grado 4 pues ya vamos a ver una completa obliteración en el espacio articular, una esclerosis subcondral muchísimo más marcada con presencia de osteofitos, y en estos casos se puede ver también la formación de quistes a nivel del hueso. En esta escala ya podemos ver precisamente en el grado 4 que podría ya haber más marcada una deformidad en esas articulaciones. Esta misma escala la podemos aplicar justamente en la artrosis en la cadera, que este también es muchísimo más visible. Aquí vemos todavía el espacio conservado en el grado 0, sin alteraciones en la morfología de la articulación. En el grado 1 ya vamos a ver una pequeña disminución en el espacio articular y vamos a ver este lipping, que es la formación de osteofitos pequeños en las periferias. En el grado 2 ya vamos a ver este osteofito muchísimo más marcado en la periferia y una presencia de una esclerosis subcondral que no veíamos al inicio. En el grado 3 ya vemos una franca reducción del espacio articular con una formación más intensa de osteofitos marginales, y en el grado 4 pues vamos a ver todo lo anterior asociado a formación de quistes subcondrales y a una deformación en la superficie articular en ambas partes. ¿De qué otros estudios puedo echar yo mano para poder diagnosticar un proceso de artrosis? Si vemos estas radiografías, creo que es muy evidente cuando ya hay un daño intenso en aquellos grados 3 y 4, pero ¿qué pasa con los grados 1 y 2? En los cuales todavía no está bien observado? Puede echar mano de la resonancia magnética. Aquí lo que vamos a hacer es una evaluación morfológica de la integridad del cartílago articular, y también podemos nosotros darnos cuenta si hay algún tipo de lesión que esté condicionando el dolor a nivel de otras estructuras dentro de la articulación, como puede ser una lesión meniscal o una lesión ligamentaria. ¿Qué estudio específico pido para ver la integridad del cartílago? Pues voy a pedir un mapa en T2, que es una escala de colores, y a esto lo denominamos cartigram. Aquí vamos a ver iluminado precisamente la superficie cartilaginosa, en el cual las coloraciones azules y verdes nos dicen que todavía hay una buena característica del cartílago, y en aquellas zonas en las cuales la coloración cambia a amarillo, naranja, rojo, quiere decir que aquí ya hay una lesión a nivel del cartílago articular, como se ve en esta proyección para ver la patela, o bien acá donde podemos ver una lesión en el cóndilo. O bien, como decíamos, si tenemos alguna lesión meniscal o ligamentaria, pues vamos a ver la presencia o ausencia de dichos hallazgos en este estudio. Entonces, recordando brevemente, vamos a observar en la fisiopatología que pues vamos a tener una sinovitis en la articulación, una disminución en la concentración de la viscosidad del líquido sinovial y una disminución del ácido hialurónico en la misma. Vamos a tener un aumento de citocinas proinflamatorias, lo cual van a llevar a una formación de radicales libres, a la disfunción de la mitocondria, al daño del ADN mitocondrial, lo cual va a ser susceptible a ese condrocito de una muerte celular, y posteriormente a la mayor degradación a nivel de la matriz extracelular, que va a afectar directamente en la elasticidad y resistencia de este cartílago y progresivamente va a generar la artrosis. Entonces, estas fases son muy importantes para que nosotros podamos incidir en el tratamiento. Este tratamiento pues se va a llevar a cabo mediante esta pirámide terapéutica, en la cual, si vemos, la base que es la más amplia, va encaminada a la educación de nuestro paciente, a la reducción del peso, a los ejercicios, al uso de ortesis. Después tenemos a la terapia física, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y a los cisadoas, que ahorita vamos a hablar de estos, y después a los antiinflamatorios no esteroideos, como los inhibidores de la COX-2, y ya en último lugar tendríamos el tratamiento quirúrgico.
También dentro de esta pirámide nos podemos auxiliar de otros tipos de tratamientos, como puede ser la infiltración en la articulación con esteroides, o bien el uso de ácido hialurónico mediante la viscosuplementación, o la utilización de analgésicos tópicos en aquellos casos en los cuales no esté recomendado el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros incidamos en la educación médica o que le demos terapia física a nuestro paciente? Primero es que si nuestro paciente tiene sobrepeso o obesidad, se logre y se mantenga en un peso corporal que sea igual a una masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado. ¿Okay? Esta sería una de las metas. La siguiente es que realice fisioterapia. La fisioterapia debe ser personalizada porque nuestro paciente puede ser que no haya hecho ejercicio durante mucho tiempo en su vida y no lo vamos a poner a hacer ejercicio de un día para otro. El ejercicio tiene que estar encaminado a hacer ejercicios aeróbicos y podemos hacer ejercicios acuáticos. Esto sobre todo cuando ya hay una infección más intensa en las articulaciones y nos puede ayudar a que nosotros podamos retirar precisamente la carga en esa articulación. La educación relativa al automanejo de la enfermedad pues tiene que ir encaminada hacia cómo va a ir el desarrollo de esa enfermedad, a las limitaciones físicas que pueda tener ese paciente y las opciones terapéuticas o los riesgos y beneficios que se puede obtener con los diferentes enfoques terapéuticos. También podemos hacer uso de dispositivos ortopédicos y de soporte en aquellos casos específicos en los cuales haya problemas de mala alineación en las extremidades. El siguiente sería el tratamiento analgésico y aquí tenemos la primera línea que es el paracetamol. Aquí pues vamos a empezar con un poco de controversia ya que las diferentes academias de especialidades pues aún no se ponen de acuerdo. La Academia de Reumatología y la EULAR lo consideran como la primera línea de tratamiento. Sin embargo, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos no lo tiene tanto en cuenta ya que no hay la suficiente evidencia de que sea un buen manejo analgésico. Sin embargo, sí hay una recomendación de que se emplee como una primera línea en el manejo del dolor en los pacientes con osteoartrosis. De aquí se considera que hay una dosis máxima de 4 gramos por día para estos pacientes. Sin embargo, se recomienda que el máximo al día sea de 3 gramos y esto dividido en una dosis de 650 miligramos cada 6 horas, lo cual nos da una concentración de alrededor de 2.600 miligramos. Entonces, esto nos permite o nos da este colchón de que si nuestro paciente llega a cursar con un cuadro de un resfriado, por ejemplo, y que eche mano de algún tipo de estos medicamentos antihistamínicos que pueden llegar a tener una cierta concentración de paracetamol, tenga ese permiso de que lo pueda consumir sin que alcance la dosis máxima del paracetamol. Entonces, la primera línea sería el paracetamol. Cuando nosotros ya no tenemos una respuesta al paracetamol, nos vamos a seguir con los antiinflamatorios no esteroideos. De estos se inicia con diclofenaco e ibuprofeno, los cuales van a tener un efecto a nivel de la disminución de la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual va a ayudar a que funcionalmente haya una disminución en el dolor en estos pacientes. De acuerdo, en cuanto a cuánto se recomienda, la Academia Americana de Ortopedia lo recomienda como la primera línea para el tratamiento de osteoartrosis y el Colegio de Reumatología, así como la EULAR, lo recomiendan como la segunda línea en aquellos casos en que el paracetamol no es suficiente para controlar el dolor. Obviamente aquí hay que hacer una mención de que va a haber casos en los que el paciente tenga un mayor riesgo gastrointestinal, por lo cual se deberán adaptar las dosis o bien agregar protectores de la mucosa gástrica. Cuando nosotros ya tenemos problema para controlar el dolor con estos dos medicamentos, podemos escalarlo al siguiente nivel, que son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2 o COX-2.
En México tenemos en disponibilidad al Celecoxib y al Etoricoxib. ¿De acuerdo? Entonces, de estos medicamentos vemos que hay un buen control del dolor, sobre todo con el uso de Celecoxib, y hay una menor agresión a la mucosa gástrica. Entonces, el riesgo de sangrado disminuye comparado con el uso de diclofenaco e ibuprofeno. Sin embargo, ha habido una cierta hay como contraindicación debido a aquellos pacientes que tienen riesgos cardiovasculares, por lo cual el uso de estos dos medicamentos podría verse limitado en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación cardiovascular. Entonces habría que hacer una adecuada evaluación del caso para poder escalar el medicamento a este grado. Cuando no podemos echar mano de estas dos terapéuticas, ya que nuestro paciente tenga algún problema gastrointestinal o cardiovascular o incluso renal, podemos echar mano de los AINES de tipo tópico, de entre los cuales se encuentran precisamente el etofenamato y la indometacina tópica. Estos nos van a ayudar a que tenga un buen control del dolor nuestro paciente. También podemos echar mano de la capsaicina, que es un agonista selectivo del receptor potencial transitorio vaniloide tipo 1, y este precisamente actúa a nivel de las vías nerviosas nociceptivas en las fibras C y en las fibras A delta, por lo cual puede ayudarnos a controlar de una manera bastante efectiva el dolor. También vamos a tener el uso de los opioides, esto cuando los otros dos escalones terapéuticos nos fallan un poco. De estos opioides únicamente se recomienda el uso del tramadol, y otra opción que se puede echar mano en estos casos sería de la duloxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Aquí el único problema que tenemos con la duloxetina pues son los efectos secundarios que pueden presentarse durante su consumo, que como son náusea, serostomía, somnolencia, y esto puede causar una falta de apego al tratamiento. Sin embargo, también está recomendado en los casos en los que no haya una buena terapéutica con las dos con los antiinflamatorios no esteroideos, Cuando nuestro paciente pueda cursar o que esté cursando, mejor dicho, con un cuadro agudo de dolor articular, también podemos aplicar esteroides intraarticulares. De estos, obviamente hay ciertas indicaciones a las cuales tenemos que hacer un poco más de caso, ya que está limitado su uso exclusivamente en cuadros agudos. No se puede administrar más de 3 infiltraciones al año. Y no está indicado en aquellos pacientes que tengan problemas metabólicos, como pueden ser la diabetes mellitus o bien problemas endocrinos, o en aquellos que ya se encuentren en un protocolo de reemplazo articular en un lapso cercano de 6 meses, ya que estos incrementan el riesgo de infección. De los dos esteroides intraarticulares que pudiéramos hacer mano está el dipropionato de betametasona y el acetato de metilprednisolona. Esto se ha demostrado que tiene un buen efecto en el control del dolor agudo en estos pacientes. Sin embargo, vuelvo a repetir, no podemos hacer un uso constante de ellos. Y finalmente, pues llegamos a lo más controvertido del tratamiento, que son los ISADOAs. ¿Qué son los ISADOAs? Son Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis. Y estos no tienen un mecanismo de acción que se encuentre establecido. Sin embargo, se considera que actúan desde la inhibición de la inflamación y el bloqueo nociceptor en esta cascada proinflamatoria que tenemos en la articulación, y que le ayudan a este líquido sinovial a que recupere sus propiedades viscoelásticas y que favorezca la nutrición del tejido cartilaginoso. Va a tener una inhibición de la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y de la prostaglandina E2, y además va a estimular la síntesis de los factores de crecimiento de tipo B, además de un factor de inhibir el activador del plasminógeno. ¿Cuáles son los ISADOAs más conocidos o los condroprotectores más conocidos? Pues están el sulfato de glucosamina, el sulfato de condroitina,
la diacereína, la doxiciclina y la licofelona, además del ácido hialurónico, que si ya lo comentamos, él se encuentra nativo en el cuerpo humano. Además, también vamos a tener otros que son suplementos alimenticios, como son aquellos derivados del colágeno. El colágeno va a tener esta cadena que es rica en glicina, prolina e hidroxiprolina, las cuales pueden participar en la construcción del cartílago articular y tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Sin embargo, su efecto no es exclusivo en la articulación, ya que al ser una proteína bastante grande, pues esta se va a degradar y el cuerpo la va a utilizar en la forma en la que mejor se pueda ocupar, que puede ser uñas, piel o cabello, no exclusivamente en el cartílago. Entonces, ¿qué otra cosa podemos utilizar además de los condroprotectores? Que si bien estos pues están recomendados, ahí nos estamos peleando entre la Academia Americana de Ortopedistas con la Academia de Reumatología, sin embargo sí se recomienda su uso, aunque este todavía no esté completamente dilucidado. Y también tenemos el uso de la viscosuplementación a través de ácido hialurónico. La viscosuplementación pues es la aplicación intraarticular de sustancias viscoelásticas, los cuales nos van a ayudar a mejorar la calidad del líquido sinovial nativo. Esto ya es algo que se ha estudiado. Desde 1934 Meyer y Palmer lo aislaron en el humor vítreo bovino. En 1986 Balaz lo utilizó a nivel veterinario en una aplicación en una artritis en caballos de carrera, y de esto ha evolucionado hasta su aplicación en los humanos. De aquí vamos a tener dos elementos o dos sustancias para viscosuplementar. La primera es el ácido hialurónico y el siguiente es el hilano GF20. El ácido hialurónico se obtiene principalmente de la cresta de gallo, del cordón umbilical y también de cultivos bacterianos. Y es una molécula que es un polímero lineal que está conformado por unidades alternas de ácido glucurónico y N-acetil de glucosamina y enlaces glucósidos beta 1,3 y beta 1,4. A diferencia del hilano GF20, que este es una mezcla de biopolímeros que se van a generar a partir del ácido hialurónico, y esto le va a conferir que tenga un mayor peso molecular. Entonces, ¿qué otras características va a tener este ácido hialurónico? Pues principalmente que va a tener una mayor viscoelasticidad en el líquido sinovial, lo cual va a tratar de igualar el pH fisiológico y va a mejorar las propiedades lubricantes y amortiguadoras dentro de la articulación. Entonces, si recordamos que durante la osteoartrosis hay una disminución de las propiedades viscoelásticas del líquido sinovial, hay disminución del ácido hialurónico, hay un aumento en la concentración de agua debido a la sinovitis y hay una desensibilización por los receptores del dolor, pues precisamente cuando nosotros agregamos ácido hialurónico y mejoramos este entorno viscoelástico, pues vamos a disminuir todas estas características y recuperar la homeostasis articular a través de esta incidencia. Entonces, el objetivo del tratamiento de la viscosuplementación pues es mejorar la calidad funcional mediante el alivio del dolor, la recuperación funcional y desacelerar o detener la progresión del deterioro articular a precisamente tener una mejor nutrición a nivel del cartílago articular. Igual forma hay muchos artículos que están a favor y otros que están en contra de la viscosuplementación. Sin embargo, en el consenso realizado en México para el diagnóstico y manejo de la osteoartritis, se recomienda el uso precisamente de ácido hialurónico para la viscosuplementación en los pacientes en los que se haya diagnosticado osteoartrosis. Y finalmente, ya en la punta de esta escalera terapéutica, pues vamos a tener el tratamiento quirúrgico. De esto lo vamos a dividir en dos. Uno, que es un tratamiento conservador, pongámoslo así entre comillas, porque lo que se desea es conservar la articulación nativa, y el tratamiento sustitutivo, que es el gold estándar. Dentro del tratamiento conservador, pues vamos a tener todos aquellos que estén enfocados a realinear la extremidad, como pueden ser osteotomías de alineación, femorales, tibiales,
osteotomías de adelantamiento a nivel tibial para disminuir la hiperpresión a nivel del compartimento patelofemoral, o el manejo artroscópico, que aquí ya realizaríamos tratamientos dirigidos a la recuperación cartilaginosa, meniscal o ligamentaria. Y el manejo sustitutivo pues consiste, como su nombre lo dice, en sustituir la articulación de forma total o de forma parcial por elementos metálicos que se localizan en los extremos articulares. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico conservador, pues tenemos las osteotomías. En estas se van a realizar fracturas controladas para tratar de regresar a la extremidad a un ángulo que se encuentre más anatómico y más fisiológico, y de esta forma distribuir la carga del peso dentro de la articulación de una forma más simétrica. El otro, que es el artroscópico, pues va a estar encaminado a precisamente a la recuperación articular o a la recuperación del tejido entrearticular, y finalmente el reemplazo de la articulación. ¿Ok? Entonces, estos son algunos algoritmos precisamente de tratamiento que son para primer nivel de contacto y para segundo nivel de contacto, que es un resumen de lo que les acabo de mencionar. Y pues nada más para llevarse a casa, tener en consideración de que para el 2030 pues va a haber bastantes personas que sean mayores de 60 años, por lo cual pues hay que tener una mayor incidencia en el cuidado personal y educación del paciente. Hay que hacer un manejo multidisciplinario de estos padecimientos. La OMS ya tiene iniciativas de rehabilitación para el 2030, precisamente por esta razón. Hay que hacer una reorientación de los sistemas de salud y la atención para promover un envejecimiento saludable, y finalmente pues es necesario una atención integrada para estas personas mayores. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Y pues si gusta, hay algunas preguntas. Claro, con gusto. Podríamos pasar a ellas. Una de África Kima, que nos plantea: buenos días, doctora. ¿Influye en la vida sedentaria y una diabetes descontrolada en el desarrollo de la osteoartrosis? Sí, claro que sí. Bueno, como ya lo mencionamos, la vida sedentaria, el momento de que no hay un movimiento en la articulación, recordemos que el cartílago se nutre a través del estímulo del líquido sinovial a través del cartílago. Esta forma es como se difunde. Cuando ellas no se mueven a través de la sedentariedad, pues esto puede hacer que progresivamente, si hay un microtrauma en la articulación, pueda desarrollarse la osteoartrosis. De igual forma, la diabetes descontrolada, pues obviamente aquí, además de que hay un estímulo hormonal en este padecimiento, hay un estado proinflamatorio. Entonces ya dijimos que la vía proinflamatoria hace que también el equilibrio homeostásico dentro de la articulación lo haga más susceptible a que se desarrolle la osteoartrosis. Perfecto. Ana Luisa Montaño tiene otra pregunta. Nos dice: ¿cuándo se manda un fisioquímico en líquido sinovial? Bueno, esto lo vamos a limitar sobre todo en aquellos padecimientos en los cuales sospechemos alguna enfermedad inflamatoria y o que pueda ser por depósito de cristales o con alguna sospecha de alguna infección a nivel articular. Sobre todo nos ayuda también para que podamos diagnosticar otras entidades completamente diferentes a la osteoartrosis, no es exclusivo de la osteoartrosis. Perfecto. Jos Hos pues también pone otra pregunta: ¿cuál sería la rehabilitación de osteoartrosis si quiero planificarlo dentro de un gimnasio? Muy buena pregunta. Bueno, todas estas van encaminadas primeramente a la isocinética en la articulación. Entonces, primordialmente lo que queremos es recuperar la movilidad articular y posteriormente empezar a hacer tal vez esfuerzos de carga para el desarrollo muscular. Ya hay estudios que relacionan la sarcopenia con el desarrollo de la osteoartrosis, por lo cual sí se recomienda que haya un cierto esfuerzo con cargas dentro del gimnasio. Tal vez allí tendría que analizarlo más precisamente con el paciente y ver qué tanta es la funcionalidad que tiene ese paciente previo a hacer un plan de
de rehabilitación en el gimnasio, pero sí puede iniciarse principalmente con ejercicios funcionales y a partir de ello empezar a desarrollar esfuerzos con carga. Perfecto, bueno, tenemos diversos saludos desde Iztapaluca, desde Pachuca, Ciudad de México, por supuesto. Nos van dejando saludos Gloria Núñez, Ana Luisa, Fernando, Gwen, Anthony, Diana, en fin. Y bueno, para aproximarnos al cierre, otra pregunta la plantea Miguel Benítez. ¿La curcumina tiene beneficios? Bueno, creo que todos estos tipos de alternativas como antioxidantes, como ya lo había mencionado, que son antioxidantes exógenos, pudieran tener una cierta participación. Sin embargo, no está comprobado al 100% que sean beneficiosos precisamente para el manejo de la osteoartrosis. Perfecto. Pues bueno, de igual forma agradecemos los saludos de Rocío Calderón, de Ulises, Benari, Antonio Valle, a todos ellos pues también un saludo. Gloria Núñez también nos deja aquí un saludo, que completa revisión, muchas gracias. Y pues bueno, nos aproximamos al final, pero tenemos otra pregunta. Adelante. Perfecto. Antonio Valle, ¿cuánto tiempo se puede tomar glucosamina condroitina? Ok, bueno, aquí hay que hacer precisamente una aclaración en el tratamiento. Se puede hacer la administración o la suplementación con glucosamina, pero debe ser glucosamina aparte de condroitina. Las dos juntas se ha demostrado en estudios que estas causan la falta de absorción precisamente de una de las dos. Entonces, el tratamiento va encaminado si es condroitina, que sean 1500 miligramos diarios durante un periodo aproximado de 6 meses. Esa es la recomendación. Perfecto. Pues muy amable, doctora. La verdad es que ha sido pues, muy nutrida la participación y queremos pues, dejar constancia de nuestro agradecimiento. Gracias. Le entregamos su constancia y pues a todos también por participar, nuestro agradecimiento. El próximo viernes 8 de diciembre tenemos el último webinario del año, así es que no falten. Vamos a cerrar muy bien con otro tema también de ortopedia, así es que les esperamos el 8 de diciembre. Y bueno, a ver, alcanzamos aquí una última pregunta sobre el cierre para no dejar a quienes amablemente nos siguen. Clara García, hola, buen día para todos. ¿A qué edad se desarrolla la enfermedad? Bueno, la enfermedad es principalmente lo que está reportado después de los 55 años. Sin embargo, puede haber casos en los que se desarrolla antes. Aquí primordialmente, y pues ya no va a ser una osteoartrosis. Si hay alguna lesión por alguna fractura, por ejemplo, pues ya sería una artrosis postraumática. Y obviamente el desarrollo de la enfermedad puede ser más temprano, dependiendo de cuándo haya ocurrido la fractura. Pero la edad de inicio es aproximadamente en los 55 años. Por eso se cree que en las mujeres, en la perimenopausia y menopausia, que ocurre más o menos en estas edades, es cuando hay un incremento en la presentación de la osteoartrosis. Perfecto. Pues muy amable, doctora Manríquez, le reiteramos Muchas gracias. El agradecimiento por la participación y pues a todos los invitamos a seguir los webinarios del Hospital General de México, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.